Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo 3 y nos tocó el tema de filtros para sistemas hidráulicos. Pertenece a la materia de circuitos hidráulicos y neumáticos de la ingeniería en mecatrónica séptimo B. Los integrantes de este equipo son Martínez González Ángel Andrés, González Rodríguez Miguel Ángel, Magaña Rodríguez Diego Fernando, Juárez Ramírez Juan Manuel, Palacios García Oscar Eduardo y un servidor, Algote González Santiago. Para dar inicio, presentemos lo que es un filtro. Los filtros en un sistema hidráulico son los encargados de limpiar y quitar las impurezas que contenga el fluido, ya sean de origen externo o generadas a través de los trabajos de los componentes del sistema. Básicamente nos ayuda a preservar la vida útil de los componentes y prácticamente un filtro nos ayuda a separar las impurezas que un fluido obtiene durante cierto periodo de tiempo. Durante la exposición estaremos hablando de que el fluido o el principal fluido que se utiliza es el aceite en estos sistemas hidráulicos. Por lo tanto, el filtro de aceite pues puede ponerse en cualquier punto del sistema. Sin embargo, en muchas ocasiones el filtrado del aceite lo ponen entre la válvula de control. A continuación, mi compañero Oscar les estará explicando el funcionamiento de un filtro. Yo les hablaré acerca del funcionamiento de los filtros hidráulicos. Para comenzar, existen diferentes tipos de filtros hidráulicos, pero sin embargo, para poder lograr comprender bien cómo es su comportamiento o su funcionamiento, primero se dará una pequeña introducción en la cual se dará a conocer su principal tarea de estos filtros hidráulicos. Y bueno, continuando con nuestro tema, la definición de nuestros filtros hidráulicos o su principal tarea es mantener el fluido limpio. Esto quiere decir que si nuestro fluido se encuentra con impurezas, este fluido no será totalmente eficiente o totalmente funcional, debido a que puede llegar a presentar fallas al momento de estar operando el equipo. Es muy importante saber que por una pequeña impureza puede llegar no todo el circuito hidráulico puede llegar a colapsar debido a esta partícula. De igual manera, en la imagen se muestra lo que sería un filtro hidráulico y sus partes. Contiene lo que sería la salida del aceite filtrado, también la entrada del aceite al filtro. También contiene la placa roscada, el diafragma antirretorno, tubo central perforado, el elemento filtrante, el resorte del caucho filtro y la válvula bypass. Este filtro es muy importante que la mayoría de las maquinarias lo tengan, debido a que absorbe las impurezas del aceite para que tenga la maquinaria un mayor rendimiento al momento de estar realizando sus tareas. Existen tres tipos de partículas, las cuales son las siguientes: las partículas finas, las partículas medias y las partículas grandes. Para describir cada una de ellas, las partículas finas, su tamaño es más pequeño que la holgura. Estas se acumulan si existen en abundancia, si la máquina no está operando con frecuencia. Esto se da en los casos de cuando dejan paradas la maquinaria y vuelven a quererlas a funcionar, pero después de tiempo obviamente el aceite ya no contiene las mismas o rendimiento, y por eso consecuencia lleva a que tenga ya impurezas. Las partículas medias tienen el mismo tamaño que la holgura,
Esta se frota contra las paredes móviles destruyendo la película del lubricante, que entre más se utilice el aceite puede llegar a tener de igual manera que puede llegar a perder la película. Esto se ve muy reflejado en el uso de los automóviles al momento de hacer el cambio del aceite. Se puede observar cómo cambia hasta incluso el color y la textura del aceite. Las partículas grandes, su tamaño es más grande que la holgura. Esta impide la lubricación y bloquea el flujo. Esta parte es muy importante debido a que si es muy grande la holgura puede incluso llegar a tapar la manguera o el conducto donde está pasando el lubricante y puede llegar a ser una falla importante en el sistema. El filtro hidráulico se representa de la siguiente manera. Esto es de acuerdo a la norma ISO, que se representa de esta manera. Se representa como un tipo diamante con una serie de rayas atravesadas entre sí. Los tamaños de las mallas y la filtración nominal. Para ello, las mallas filtrantes poseen un valor nominal que caracteriza su finura. Este valor nominal está definido por un número de malla o ACTM. Cuando más elevado es el número, mayor es la finura de la malla filtrante. En la imagen se observa lo que es el filtro tal cual. Sin embargo, las pequeñas rayas que se alcanzan a observar es la malla filtrante. Más adelante les explicaré el grosor de cada malla que puede llegar a tener para las necesidades o para filtrar las impurezas que puede llegar a contener el aceite. Los elementos filtrantes se especifican y son los siguientes: la filtración nominal y la filtración absoluta. Para la filtración nominal indica el tamaño promedio del poro del elemento filtrante. Un ejemplo es el de un filtro de valor nominal de 10 micras. Captará todas aquellas partículas que tengan obviamente las 10 micras o un poco más. Sin embargo, la filtración absoluta será mayor, probablemente será hasta de 25 micras. En cambio, para la filtración absoluta determina el tamaño de la mayor abertura del poro del filtro. Indica el mayor diámetro de una partícula esférica y rígida que puede pasar por un elemento. En estas dos tipos de filtrantes, el tamaño de las micras puede llegar a elevarse mucho debido a lo que anteriormente comenté de las mallas. Buenas tardes, en esta ocasión vamos a hablar sobre los tipos de filtro. Como primer tipo tenemos el filtro de succión. Este filtro está ubicado a la salida del depósito y antes de la bomba, ya que este filtro es utilizado para la protección de la bomba de partículas gruesas que vienen siendo de 238 a 25 micrómetros, para así evitar algún problema que se pueda llegar a presentar dentro de la bomba, que viene siendo la cavitación, lo que nos quiere decir que es la generación de burbujas de aire dentro de la bomba. Ventajas que tiene el uso de este filtro, como ya se mencionó, es la protección de la bomba por la suciedad. Puede llevar un indicador que nos va a mostrar la cantidad de suciedad que contenga el filtro y es fácil de darle mantenimiento. Desventajas es que puede estrangular el flujo si no es dimensionado correctamente y por obvias razones no protege a los componentes que siguen después de la bomba. Otro dato a recalcar es que la ubicación de los filtros de succión no se puede implementar filtros finos.
Por otra parte, los filtros de presión son colocados después de la bomba y de la válvula de seguridad, ya que como se mencionó en la diapositiva anterior, siguen existiendo partículas de menor tamaño que no pudo retener la válvula de succión, que pueden ser de 40 a 3 micrómetros. Ventajas del uso de esta válvula es que protege componentes específicos. Estos componentes son las válvulas que pueden llegar a ser sensibles a la suciedad, ya que se pueden llegar a obstruir. Desventajas de este filtro es que es bastante caro, ya que debe de contar con una carcasa bastante gruesa para soportar la presión del flujo. Otro tipo de filtro sería el filtro de retorno. Estos filtros nos retienen las partículas finas antes de llegar al tanque. Se usa en circuitos con tanques pequeños para permitir la sedimentación. También se usan en circuitos con bombas de alto rendimiento. Las micras que pueden retener es de 40 a 5 micras. Una de las ventajas también es menos caro que un filtro de presión. Filtra finalmente el fluido. Una desventaja sería no hay protección directamente con los componentes. Se debe considerar el flujo de descarga por los elementos, y algunos elementos pueden ser afectados contra la presión. En esta imagen nos muestra que el filtro de retorno siempre se lo coloca antes del tanque, ya que esto nos hará que retener partículas finas. Los materiales que se usan para la fabricación de filtros serían los siguientes: los mecánicos. Los mecánicos captan las partículas entre discos o mallas metálicas. En los segundos tenemos que se usan para filtrar partículas pequeñas, papel que está implementado entre resina, algodón o celulosa. En las solventes tenemos que es el carbón vegetal y la arcilla, pero estas casi no se utilizan en los sistemas hidráulicos porque eliminan los aditivos que contenga el aceite. Les voy a hablar acerca de la conclusión del tema, que sería tipos de filtros. Aquí tenemos lo que es nuestra conclusión. Primero voy a leer un poco acerca de la conclusión y después tratar de explicarlo brevemente. En conclusión, los filtros o el sistema de filtrado en un sistema hidráulico delimitará la eficiencia, eficacia, seguridad y vida útil del sistema mismo y de cada uno de sus componentes, ya que, como se vio a lo largo del curso, los sistemas pueden adquirir partículas externas al sistema o internas por parte del mismo desgaste de los componentes, provocando obstrucciones, desgaste excesivo, caída de presión o presión elevada, etc. En este caso hay varios tipos de filtros con los que podemos impedir que estas cosas sucedan. Estos filtros se clasifican dependiendo su uso y su posicionamiento. Por lo general, estos siempre van a estar ya sea al inicio del sistema, en lo que es la unidad de mantenimiento, o al final. Por lo general también al final, al momento, si es un circuito cerrado, al momento de retorno, se encuentra un filtro. De hecho, su nombre es filtro de retorno, que es el que ahí se queda con las partículas que hayan salido después de todo el sistema. O sea, entra el fluido, la unidad de mantenimiento se encarga, a base de filtrado, que del depósito no pase ninguna partícula a lo que es el sistema, más que nada para proteger lo que son las válvulas, que son los elementos más sensibles en los sistemas hidráulicos y neumáticos, ya que son las que dan control al sistema y tienen unos conductos muy pequeños, los cuales se pueden tapar con partículas ya sea pequeñas o un cúmulo de partículas que ya se hayan ahí juntado. Entonces nuestros filtros al inicio, por lo general en nuestra unidad de mantenimiento, van a evitar que del depósito venga ya alguna partícula. Esto no nos garantiza que dentro del sistema no vaya a haber más partículas o más imperfecciones. Por lo general, después de lo que son los actuadores, que en este caso pueden ser
pistones o motores, ya que estos son los elementos que están en mayor movimiento. Esto genera una fricción. Esta fricción puede crear un poco de desgaste en sus piezas móviles y hacer que suelte una especie de rebaba o limadura, que sería lo que podría pasar a lo que es nuestro sistema, y finalmente volver a irse al depósito. Generalmente se encuentran al inicio o al final, como les comenté, antes de las válvulas y o después de los actuadores. Una vez que pasan los actuadores, si los actuadores llegan a soltar alguna impureza, para que no regrese al depósito, este filtro de retorno se queda con esas partículas. Por lo general los filtros se les da un mantenimiento. Ya cuando están muy obstruidos, se reemplaza lo que es el elemento filtrante y ya vuelve a ejercer su función. Es muy importante conocer estos tipos de filtros para saber en qué lugar ponerlo y en qué momento usarlo, para así alargar lo que es la vida útil de nuestras válvulas, actuadores, nuestros elementos, y que no haya pérdidas, el sistema sea más eficaz y más eficiente.